Hola a todos. Saludo respetuosamente a quien se ha tomado un tiempo para escuchar y mirar este video que contiene mi punto de vista sobre un tema de interés en nuestra cultura mexicana. Mi nombre es Jorge Alberto Castañeda López y soy orgulloso estudiante de primer semestre de la licenciatura en Administración en la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. A continuación les presento la idiosincrasia mexicana. La idiosincrasia se define como el conjunto de ideas, comportamientos y actitudes particulares de un individuo o grupo, generalmente para con otro individuo o grupo de humanos. Entonces, nuestra idiosincrasia mexicana es la forma en que pensamos, al menos de manera general como población. Es la forma en que se nos reconoce por la gente de otras partes del mundo. Si bien los mexicanos siempre hemos sido reconocidos por nuestra alegría y nuestra calidez como parte de otros factores positivos, también se nos conoce por ser una población con sensibles y muy negativos aspectos. De manera positiva, podemos enlistar los siguientes. Los mexicanos somos alegres, sociables, fiesteros, cálidos, hospitalarios, soñadores. Sin embargo, de manera negativa, los mexicanos tendemos a ser flojos, pesimistas, fatalistas y corruptos. Los mexicanos están contentos con comer desordenadamente antojitos, levantarse tarde, ser empleados públicos con padrinos de influencia, asistir a su trabajo sin puntualidad, enfermarse con frecuencia y obtener licencias con goce de sueldo, no faltar a las corridas de toros, divertirse sin cesar, tener la decoración de las instituciones mejor que las instituciones sin decoración, casarse muy jóvenes y tener hijos a pasto, gastar más de lo que ganan y endrogarse con los usureros para hacer posadas y fiestas onomásticas. Estas palabras son de don Porfirio Díaz, el entonces presidente que gobernó por más de 3 décadas a México. Conocía muy bien a sus gobernados. No por nada es que pudo conservar el poder por tanto tiempo. Desafortunadamente, sus palabras retratan lo mismo al mexicano de su tiempo que a buena parte de los de la actualidad, y es que a pesar del transcurrir de los años y de los diferentes periodos, aún existe y muy arraigada una idiosincrasia negativa y nociva que no permite dar el salto como sociedad hacia el primer mundo. ¿Cómo llegamos a esto? De acuerdo con Juan Manuel Zunzunegui, en su libro Los mitos que nos dieron traumas, los mexicanos reconocemos como culpables de nuestra idiosincrasia negativa a los españoles en primer lugar, porque vinieron y nos conquistaron. Según la historia oficial, destruyeron todo lo que había y nuestra cultura no se ha podido olvidar ese rencor surgido de la derrota azteca. Sin embargo, Zunzunegui, a través de la sátira de llevar a México al diván como si fuera el paciente en una sesión psicológica, hace mención de la fusión de culturas y el nacimiento de una nueva que se derivó de este acontecimiento. No es que no haya habido atropellos, hubo, y muchos. Lo que él sugiere es que esta parte de nuestra historia nos hace quienes somos hoy, y a diferencia de los ingleses en Norteamérica, en lo que hoy es nuestro país, los españoles no arrasaron con nuestra cultura, más bien se mezclaron con los nativos, surgiendo así la nación y la población mexicana. El segundo aspecto sociocultural que determina nuestra idiosincrasia mexicana es la religión católica. No es posición ni de Zunzunegui en su libro, ni mía en este análisis hecho video, decir que la iglesia es una institución mala. La religión como instrumento de fe y su misión pastoral siempre será positiva. Sin embargo, la religión católica, que también llegó a este país con los españoles en lo que se conoce como la conquista espiritual, trajo de facto a los mexicanos el pecado. Este se inculcó en nuestra cultura como un sentimiento que hizo que prácticamente desde el nacimiento ya se debiera algo, como concepto muy distante a como los pueblos prehispánicos, sobre todo el pueblo mexica, tenían su moral. Ellos eran un pueblo de guerreros victoriosos y después de la conquista la religión católica nos colocó como súbditos. Otros factores de nuestra historia nos sumen en la vergüenza. Las intervenciones extranjeras hicieron mella en la moral de la nación. Se perdió con Estados Unidos casi la mitad del territorio nacional y contra los franceses que impusieron un emperador extranjero se libraron batallas que costaron vidas
y enormes pérdidas para el hombre común. Con estos antecedentes, pareciera que los mexicanos estábamos o estamos destinados a ser un pueblo derrotado. Pero si los factores extranjeros golpearon el ánimo, las divisiones internas ocasionadas por el objeto del poder, las envidias por traiciones que iban más allá de la diferencia de pensamiento, nos han hecho creer que no podemos ser mejores. A través de la historia siempre ha habido grupos antagónicos radicales, primero realistas contra republicanos, después cuando la independencia se consumó, federalistas contra centralistas, después hubo un periodo de calma a través de un caudillo que trajo prosperidad y paz, pero a costo de la democracia. Después, en los tiempos de la revolución, todos contra todos. A partir de la estabilidad mexicana, conforme la democracia ha ido fortaleciéndose, los gobernantes de diferentes partidos políticos han minado la cordialidad y exacerbado la división entre las diferentes formas de pensar. Desafortunadamente, la gente en la cúpula de poder ha visto en la división y la ignorancia la fórmula para controlar a la población y seguirse manteniendo en control de las instituciones y acaparando riquezas. La educación de baja calidad deriva en una pérdida paulatina de valores. La educación no se transmite de forma suficiente y la descomposición social es cada vez más profunda, desencadenando uno de los efectos más negativos del ser humano, la corrupción. Frases como el que no avanza no tranza o un político pobre es un pobre político son del dominio popular. Germán Dehesa, en su libro ¿Cómo nos arreglamos?, hace una extraordinaria crítica de este mal que afecta a todos, pero del que todos participan. ¿Quién se beneficia de la corrupción? En realidad nadie. Por supuesto que la gente abusiva encuentra en estas prácticas ventajas, pero en algún momento, en algún trámite burocrático, en el trabajo o la escuela, ante un policía, etc., se vuelve negativo para él. No beneficia a nadie y sí perjudica a todos, incluso al que no da mordidas, al que hace las cosas por la derecha, que ve diezmado su esfuerzo, su ética, y pronto entra en este círculo vicioso. La corrupción es una libertad a la que se le desprecia consecuencias. Sin embargo, las consecuencias se pagan en algún momento, quizás indirectamente como parte de un problema. Y entonces, ¿qué hacemos? Mientras el pesimismo y el fatalismo están muy arraigados en las conciencias de muchos mexicanos, otros muchos también encuentran, sobre todo en nuevas generaciones, una corriente de cambio donde se detecta la ausencia de valores y la necesidad de regresar a ellos. Un valor, decía Aristóteles, es un deseo por cumplir, una necesidad, pero cuando se logra para cumplir una decisión ética, se vuelve importante para quien lo lleva a la práctica. Y entonces hablamos de una virtud. Debemos voltear, como ya se empezó a hacer, a recuperar las virtudes en las decisiones tomadas a través del juicio ético. Los mexicanos sí podemos. En la última década se puso de moda el sí se puede mexicano. Cuando la selección de fútbol juega y requiere dar el extra, la afición corea el sí se puede, el grito de aliento a los 11 que buscan darle un éxito, y con eso un motivo de festejar a los millones de mexicanos. Y a veces funciona y a veces no, pero es un hecho que el sí se puede ha estado presente desde siempre. Es cuestión de mentalidad, de fortaleza mental, me refiero, pero también de esfuerzo, de pasión, de preparación, de entrega. Los mexicanos que entienden que el éxito no es resultado de la casualidad, sino del talento combinado con la suficiente preparación, son los mexicanos triunfadores, quienes nos inspiran en todos los ámbitos de la vida. Y entonces, sí se puede, como siempre se ha podido. Pero además de la fortaleza mental, necesitamos que la moral y la ética sea lo que el pueblo mexicano refleje como idiosincrasia. Moral, del latín moralis, significa costumbres, y se habla de moral cuando nos referimos a las costumbres adquiridas por determinismos sociales. Ética, del griego ethos,
También significa costumbre, pero se habla de ella cuando hacemos un juicio a la moral y a través de ella decidimos apoyándonos en valores éticos. Es decir, decidimos entre lo bueno y lo malo según nuestra moral. Los mexicanos que hemos decidido a través de la ética cambiar a México, cambiar su idiosincrasia, creemos que sí se puede, siempre se ha podido, pero a través de los valores para lograr una nueva idiosincrasia mexicana. Esfuerzo, integridad, respeto, confianza, pasión, justicia, dedicación y compromiso. Gracias.